Bien, buenos días. Esta clase trata sobre la relación entre la filosofía y la ciencia. Vamos a desarrollar esta diapositiva. El primer punto que vamos a tocar es la identidad entre filosofía y ciencia. Como ya lo hemos venido diciendo en las clases anteriores, ciencia y filosofía son dos conceptos sinónimos desde el punto de vista histórico. Ciencia es episteme en griego. Y filosofía, como ya se ha dicho, es filosofía, es filo, amor, y sofía, que es sabiduría. Es decir, etimológicamente, filosofía es amor a la sabiduría, amor al saber. Este saber debe ser absoluto, debe ser universal. La filosofía debe tener rigor y método científico que dé a sus conclusiones una validez objetiva. En el mundo antiguo, filosofía y ciencia, como ya lo hemos manifestado, se confundían o en todo caso se decían que eran lo mismo. Los que hacían filosofía eran científicos o viceversa. O sea, o el filósofo era científico o el científico era filósofo. La filosofía presocrática estaba impregnada de ciencia y de filosofía. En Platón, la síntesis entre filosofía es realmente admirable. Se decía en el portal o en la puerta de la academia platónica, se decía que quien no sabía geometría no podría entrar en su academia. Aristóteles, por otro lado, es considerado el padre y creador de diversas ciencias como la biología, la psicología. Se dice, por ejemplo, que Aristóteles compiló más de 150 constituciones del mundo antiguo. Es decir, podríamos concluir que Aristóteles era un constitucionalista o hacía derecho constitucional comparado porque se dedicó también a hacer este trabajo de compilar constituciones. Ustedes saben que la constitución es la norma más importante de un país. En la Edad Media se vive bajo la influencia platónica hasta que en el siglo XIII Aristóteles es redescubierto. Es decir, en la Edad Media, ustedes saben por historia, que los árabes tomaron la península ibérica y los árabes llevaron porque ellos sí conocían a Aristóteles, llevaron a Aristóteles a Europa y Aristóteles es redescubierto. Y evidentemente esto trae consigo también un reacomodo en el tema de la relación entre la filosofía y la ciencia. Después vienen los lógicos y poetas y todo el irracionalismo. Sin embargo, antes de Leibniz, un filósofo alemán, la ciencia ya se había separado de la filosofía al haber encontrado su propio campo de acción. Eh, el, el mismo desarrollo de ciencia y filosofía nace por fuerza de que éstas tengan el mismo tronco y el mismo motivo fundamental. O sea, tanto la ciencia como la filosofía tienen un tronco común en el sentido de su origen. Ya hemos visto que hay varias hipótesis sobre el origen de la filosofía. Tanto Platón como Aristóteles decían que la filosofía tenía su inicio en la admiración y la ciencia también eh, tiene su inicio en la admiración. En ese sentido tienen un tronco común, por lo menos en sus inicios. Y es por ello que durante mucho tiempo la filosofía fue científica y la ciencia fue filosófica. Salvo excepciones, ciencia y filosofía anduvieron de la mano muchísimos siglos. Claro, en el mundo antiguo, evidentemente la matemática ya se había separado de la filosofía, pero a lo largo de los siglos y sobre todo en el siglo XIX, muchos
de las investigaciones científicas se consideraban investigaciones de carácter filosófico. Y eso lo podemos ver en Newton, que a su principal libro lo llamaba filosofía, primera filosofía de la física, algo así, no recuerdo exactamente el nombre, pero hacía referencia a que se trataba de una filosofía. O sea, la física era considerada también una filosofía, pero luego, como les acabo de decir, a partir de Leibniz ya se había separado la filosofía de la ciencia. O sea, muchas disciplinas aún en el siglo XIX y comienzo del siglo XX también se separaron de la filosofía, como la psicología, la sociología, se separaron de la filosofía. La distinción clara fue hecha entre filosofía y ciencia ya para determinar esta separación entre la filosofía y la ciencia. Fue hecha recién a partir del Renacimiento, dando origen a la ciencia moderna. O sea, el Renacimiento se habla en una época que se vivió en Europa cuando se redescubrió al mundo antiguo, a los griegos. Entonces, en ese momento se dice que ya ciencia y filosofía anduvieron de manera separada. Entonces, a partir de este desmembramiento de la filosofía y ciencia, empieza el vertiginoso ascender de la ciencia. La ciencia es muy importante y la tecnología también. Siglos más tarde, de la ciencia se desprende, como ya les acabo de decir, la técnica, la tecnología. Entonces podemos decir, siguiendo al filósofo peruano Miro Quesada, que la ciencia es filosofía especializada y la técnica es la ciencia aplicada. Bueno, el desarrollo de la ciencia es fundamental. En esta pandemia, por ejemplo, sin la ciencia no hubiéramos podido encontrar las vacunas que ahora se están poniendo a todas las personas del mundo en contra de este virus, del coronavirus. Entonces la ciencia y la tecnología juegan un papel importante en la vida del hombre y de alguna manera también en la vida de todos los seres humanos y del mundo. Entonces, eso es la identidad que hay entre la filosofía y la ciencia. En el mundo antiguo se confundían, en la Academia de Platón era un requisito para ingresar a estudiar, a saber geometría. Entonces hay una identidad y hemos visto que a lo largo de los siglos cada vez la ciencia se fue separando de la filosofía y las últimas ciencias que ya de alguna manera dejaron de pertenecer a la filosofía son la psicología y la sociología. No hay que olvidar por eso que a la filosofía se le dice la madre de todas las ciencias. Ahora, el otro punto que vamos a tocar es la diferencia entre filosofía y ciencia. Evidentemente, la filosofía y la ciencia tienen diferencias. En la diapositiva yo he puesto que la filosofía es lo universal, en cambio la ciencia ve el tema particular. Ahora, la filosofía, como ya hemos visto, es una disciplina que pretende resolver problemas sobre la vida, el mundo y el hombre. Para ello se formula una serie de interrogantes que no siempre la ha resuelto a lo largo de su historia. Y hay que precisar que las respuestas filosóficas, como decía Miro Quesada en las características, es una respuesta que pretende ser última. Pero lo más importante en filosofía no son las respuestas, sino lo importante en la filosofía es hacernos los cuestionamientos, las preguntas. A partir de una solución última, nace a su vez una otra interrogante. Y siempre las respuestas que se dan generan a su vez una nueva filosofía. Por ejemplo, si nosotros vemos un poco la historia de la filosofía, Kant
decía, cuando arma su sistema filosófico, él decía que, que la filosofía no podría tener antinomias, que la razón debe tener sus límites. Y Kant decía que las antinomias hace que la razón quede, como si se quiere, como un poco eh, sin poder las respuestas, o las respuestas que da la razón son respuestas contradictorias, y eso es inadmisible. Eh, entonces la razón debe tener sus límites, porque Kant decía, si nosotros hablamos de Dios, por ejemplo, podemos racionalmente demostrar la existencia de Dios, como lo hizo San Anselmo y como lo hizo Tomás de Aquino en la época medieval. Racionalmente ellos demuestran, Tomás de Aquino, siguiendo la filosofía aristotélica, racionalmente demuestra la existencia de Dios, pero racionalmente también se puede demostrar que Dios no existe. Entonces, Kant decía que esto es inadmisible y por eso la razón debe tener sus límites. Eh, Sin embargo, Hegel parte de las antinomias para hacer su filosofía. Es decir, bueno, Kant está equivocado, en verdad, las antinomias, o sea, las contradicciones, es lo que genera hacer una nueva filosofía y mejor filosofía que la anterior. Entonces, fíjense ustedes que a partir de respuestas que da la filosofía, se genera a su vez una nueva forma de preguntarse, de cuestionarse y de hacer nueva filosofía. Entonces, sin embargo, de todas las interrogantes que se hace, o sea, a lo largo de la historia, sobre todo de la filosofía, la pregunta fundamental se refiere a la pregunta sobre el ser. Los griegos hablaban del arjeo, o sea, del primer principio. ¿Cuál es el primer principio de todas las cosas? ¿Y qué cosa es el ser? La filosofía aristotélica es una filosofía que es, sobre todo en la metafísica, es el estudio del ser en tanto que ser. O sea, la filosofía primera es el estudio del ser. ¿Y qué cosa es el ser? El ser es lo más universal que existe. O sea, el ser es lo que ha existido, lo que existe y lo que va a existir en el futuro. Es decir, el ser es todo. Y esa tarea de decir qué cosa es el ser es una tarea fundamental que la filosofía aborda. Pero siempre, como les decía, aborda estos problemas de carácter filosófico, pero que de alguna manera sus respuestas son también a su vez nuevos problemas que generan a su vez nuevas preguntas y nuevos desarrollos en el pensamiento. Ahora, como ya les acabo de decir, la disciplina que estudia el ser es lo más universal de todas las ramas del saber, porque no hay nada que no sea ser, como les acabo de decir, y por eso la filosofía es el estudio de lo universal en cuanto al estudio del ser. En cambio, las ciencias particulares o las ciencias propiamente dichas son aquellas que estudian un conjunto de verdades sistematizadas en sentido teórico que se refieren a determinado grupo o categorías de entes. Entonces, cuando se habla del ser, uno puede establecer, si se quiere, divisiones que tiene el ser. Uno puede, y a estas divisiones le decimos entes. Entonces nosotros podemos dentro del ser encontrar un ente que es, por ejemplo, la política, encontrar un ente que es la ciencia, encontrar un ente que es el derecho, encontrar un ente que es la economía. Entonces uno puede estudiar, o sea, el ser ya en su particularidad, que es la tarea propia de la ciencia. O sea, la ciencia
no estudia todo el ser, que es lo más general, lo más universal que existe. Va a estudiar, va a estudiar partes, si se quiere, muy limitadas del ser que vienen a ser los entes. O sea, hay una ciencia histórica que estudia el problema de la historia, las ciencias económicas, las ciencias sociales, el derecho, la política, son realidades que son respondidas por una ciencia. Entonces, de lo dicho se colige que la diferencia básica entre filosofía y ciencia no es una diferencia cuantitativa, sino cualitativa. O sea, la filosofía no equivale a la totalidad o a la síntesis de las ciencias, sino que representa un saber profundo y esencial. Como decía Miro Quesada, la filosofía pretende dar respuestas últimas a los problemas del hombre y el mundo. La filosofía se eleva, como decía Aristóteles, hasta los primeros principios y las causas que constituyen el ser del ente y representa, por tanto, su fundamento. Ese es importantísimo. O sea, la filosofía siempre va a estudiar los primeros principios y causas. Por eso un profesor, yo siempre recuerdo a un profesor en San Marcos, cuando me enseñaba filosofía, siempre nos decía, nosotros podemos hacer filosofía de cualquier actividad del hombre. ¿Cuándo estamos ya en el umbral de la filosofía, de cualquier actividad del hombre? Cuando estudiamos los principios y las causas de esa actividad. Cuando, por ejemplo, estudiamos los principios del derecho y las causas del derecho, y ya estamos haciendo filosofía del derecho. O cuando estudiamos los principios de la matemática y las causas de la matemática, estamos haciendo filosofía de la matemática. Cuando estudiamos los principios de la tecnología y de la técnica, estamos en la filosofía de la tecnología, porque hay una filosofía de la tecnología. Entonces, cuando se estudia los primeros principios y las primeras causas, estamos haciendo ya filosofía de cualquier actividad. Podemos hacer en la medida que estudiemos los primeros principios y sus causas, ya no estamos propiamente en la ciencia, sino estamos haciendo filosofía. Ahora, la ciencia se limita a las causas inmediatas de los hechos y fenómenos que estudian, cuya fundamentación radica en aquellos primeros principios y causas. La filosofía no se sustenta en supuestos, como vimos también, no sé si recuerdan, en la clase anterior dijimos, siguiendo a Miro Quesada, que la filosofía es radical. Es radical porque la filosofía no acepta supuestos. La filosofía no se sustenta en supuestos como sí muchas de las ciencias, como la matemática. El matemático acepta los axiomas y los axiomas son principios no discutibles por la matemática. Los admite y a partir de los axiomas se desarrollan teoremas, pero no cuestionan estos principios. Entonces, en ese sentido, la filosofía es radical. O sea, la filosofía construye su objeto a medida que profundiza sus investigaciones. O sea, si el matemático, o sea, el que sabe matemática, se pregunta y cuestiona un axioma, ya no está haciendo matemática, está haciendo filosofía de la matemática. Y lo mismo sucede, vamos a aplicarlo ya a nuestra disciplina, a nuestra carrera. Si nosotros cuestionamos eh, si una norma es lo más justa, o sea, o está arreglada a la justicia y a la razón, ya estamos haciendo filosofía del derecho. Entonces, las disciplinas científicas, por su parte, se dirigen hacia otro objeto determinado con fines de investigación y de estudio. O sea,
los científicos o las disciplinas científicas van a estudiar los hechos, describir los hechos con otra finalidad. O sea, el filósofo tiene otra visión del mundo y de la vida. Los científicos tienen otra visión y siempre la visión de un científico va a estar determinado por la disciplina o por los problemas que trata de resolver. Ahora veamos, ese es en cuanto a la diferencia entre filosofía y ciencia. Entonces, lo más importante que debe quedar claro es que esta diferencia no es una diferencia cuantitativa, sino cualitativa, porque de lo que se trata es de cómo yo abordo los problemas. O sea, todo, absolutamente todo puede estudiarse desde el punto de vista filosófico, es decir, a partir de los principios y las causas. Pero todo también puede ser estudiado por la ciencia, la vida, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas culturales, pueden ser estudiados por la ciencia. Ahora veamos el concepto de ciencia. El concepto de ciencia es un concepto también problemático, difícil. Quienes tratan de dar una respuesta y de decirnos qué cosa es la ciencia son los que estudian la teoría del conocimiento y también básicamente la epistemología como disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico. Un científico usualmente no le interesa decir qué cosa es la ciencia, sino ya tiene una serie de herramientas que hace posible su investigación. Hay una metodología científica que hace que estudie, describan los fenómenos que está estudiando. Entonces, decir y dar un concepto de ciencia siempre ha sido problemático y los que dicen qué cosa es la ciencia están haciendo epistemología. Ahora, ¿qué cosa se sostiene que el origen de toda ciencia es dar explicaciones? O sea, ¿por qué se da, por ejemplo, el día y la noche? ¿Por qué el cambio de las estaciones? ¿Por qué un rayo? ¿Por qué un eclipse? Son fenómenos que tratan de ser explicados. Ya hemos visto que antes de que aparezca la filosofía, los fenómenos que se producían en la naturaleza eran explicados a través del mito y la religión. Sin embargo, la ciencia ya no se sustenta, y también la filosofía, en el mito y la religión, sino se trata de observar los hechos y de dar explicaciones. Entonces, la ciencia, en suma, busca dar explicaciones, busca hechos, problemas que se quieren explicar mediante respuestas adecuadas y razonables. Pero, ¿cómo se explica? Es decir, ¿cómo explican las ciencias? La ciencia explica a través de lo que se llama las leyes científicas. Y para formular, se investiga, o sea, para formular estas leyes, se investiga por etapas. La primera etapa en toda investigación científica es la observación, observación de los hechos, de los problemas. Esa es la tarea, la principal tarea que tiene el científico. La segunda es el establecimiento de hipótesis, o sea, de dar respuestas provisionales a estos problemas. ¿Por qué se da el día y la noche? ¿Por qué nace un niño? Pueden tener respuestas provisionales. De repente, si nosotros ya hacemos un poco de, o sea, de lo que al menos yo escuchaba cuando era niño. O sea, ¿por qué nacen los niños? ¿O cómo nacen los niños? ¿O por qué? Porque le ha traído la cigüeña, ¿no? Esa es una respuesta también, es una hipótesis, una respuesta provisional, pero lo que luego, por la investigación, se va a demostrar que es una hipótesis incorrecta.
Entonces, después de la observación, que es la primera etapa, viene la segunda, que es el establecimiento de estas respuestas provisionales que se llaman hipótesis. La tercera es, a partir de todo ello, es la deducción de las consecuencias. Es decir, lo que se tiene que hacer no es contentarnos con formular hipótesis, con dar respuestas provisionales, sino de lo que se trata, como tercera parte, es la de verificar las hipótesis. Y finalmente es la verificación, o sea, la observación de la hipótesis en la realidad. Entonces, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein era una teoría, ¿no?, que explicaba de alguna manera el comportamiento del universo. Pero finalmente esta teoría fue probada en laboratorios, se hicieron experimentos y se admitió que esta teoría era una teoría cierta, al menos era una hipótesis que se había observado en la realidad. Es decir, si son verificadas, se acepta las hipótesis. O sea, una hipótesis que era provisional se convierte en una hipótesis de alguna manera que se puede decir que ha sido verificada o probada. Entonces, ahora, ¿qué cosa es la ciencia? Entonces, podemos ensayar, hemos visto, y está en la diapositiva, que la ciencia es analítica, la ciencia es empírica, la ciencia es descriptiva, explicativa y falsable. Sin embargo, en la realidad se encuentran ciencias que no tienen relación con la realidad. Por ejemplo, la lógica pura y la matemática pura no tienen relación con la realidad y en ese sentido esta definición de ciencia no encajaría para decir que la matemática pura o la lógica pura sean ciencia. Entonces hay ciencias que no necesariamente son empíricas. Desde este punto de vista se puede decir que la ciencia es un conjunto de enunciados que mantienen entre sí determinadas relaciones lógicas. Ese es en cuanto al concepto de ciencia que podemos dar. Este es discutible. Por ejemplo, la última característica de la ciencia, su falsabilidad, implica que siempre las teorías o la ciencia no pueden dar respuestas a todo. Por eso, y esto es una idea de Karl Popper, un epistemólogo del siglo XX, muy importante. Él dice que una de las características fundamentales de la ciencia es que sea falsable. Es decir, tenemos que buscar en la investigación, decía Popper, que esta teoría no puede explicar algunos hechos. Es buscar alguna realidad inexplicable. Porque si una ciencia lo explica todo, ya es una religión y no es ciencia. Porque por eso se dice, por ejemplo, que el psicoanálisis no es ciencia y el marxismo, porque los marxistas creen que el marxismo es ciencia, no es cierto, porque con el marxismo podríamos explicar todos los problemas que suceden en el mundo, en el país, en el hombre. El clásico U-Alianza podría ser explicado desde el punto de vista marxista y cualquier otro fenómeno. Y eso implica de que no es ciencia, porque toda ciencia tiene que tener esta característica de ser falsable, es decir, de encontrar hechos que no pueden explicarse o que no puede explicar esta teoría o esta ciencia. Esa es una idea muy importante que nos da Popper en cuanto a las características de la ciencia. Bien, ahora veamos, ya que estamos hablando de características, que la ciencia tiene características y eso también siempre va a ser discutible en función del tipo de epistemología o el epistemólogo que está abordando el problema del concepto de la ciencia y de las características que tiene la ciencia. La primera característica que se señala de la ciencia es que tiene autonomía. O sea, toda ciencia tiene que tener autonomía. O sea,
¿Por qué autonomía? ¿Autonomía de quién? Bueno, de la filosofía o de alguna metafísica. Claro, evidentemente tiene que tener autonomía de la filosofía o de alguna metafísica, pero no hay que olvidar que siempre detrás de una ciencia hay una filosofía. Así no nos guste. O sea, la autonomía implica que evidentemente la filosofía no puede determinar la forma de hacer una investigación científica y también la forma de abordar los problemas y de dar las respuestas a los hechos que se están estudiando. No hay que olvidar lo que nos decía Kant, o sea, una ciencia sin filosofía es ciega y una filosofía sin ciencia es vacía. O sea, van de la mano, pero en cuanto a la tarea propia, siempre tiene que estar al margen de cualquier filosofía o de cualquier metafísica. Ahora, también se dice que la ciencia tiene objetividad. Es decir, elimina o pretende que sus investigaciones se elimine todo lo subjetivo. Por ejemplo, un sociólogo o un antropólogo pertenece a una comunidad, pertenece a una sociedad, a una clase social. Entonces, las investigaciones que hace un sociólogo tiene que tener mucho cuidado con lo subjetivo, porque puede ser determinante que que su actividad o su relación con su familia y con la clase social en donde vive pueda ser determinante y le haga perder objetividad. O sea, que sea una investigación subjetiva. Entonces se pretende que cualquier investigación y la ciencia en este sentido tiene que ser objetivo o tener objetividad, eliminar cualquier atisbo de subjetividad que el investigador lo tiene, es evidente que lo tiene. Ahora, por otro lado, la otra característica de la ciencia es su positividad. Es decir, el científico tiene el deber, la obligación de respetar escrupulosamente todos los hechos que investiga. El investigador, el científico, no puede manipular los hechos, no sé si me entienden, o sea, los hechos tienen que ser observados, los hechos se observan y se describen, no se pueden manipular los hechos. Entonces, por eso se habla de positividad como característica de la ciencia, que tiene que ser respetados los hechos tal como son, tal como se dan en la realidad. Y finalmente, eh, la ciencia tiene como característica la racionalidad, es decir, la ciencia o las ciencias usan instrumentos racionales sin sujeción a otros criterios que ella misma impone. O sea, la racionalidad es clave. No puede haber ciencias irracionales. A diferencia de la filosofía, hay filosofías que son irracionales, como la filosofía de Nietzsche y de otros filósofos, que no creen en la razón, que no creen en el sistema, que se contradicen, etcétera, etcétera. Pero una ciencia tiene que tener racionalidad, respetar los principios elementales de la razón, de la lógica, etcétera, etcétera. La racionalidad es clave como característica de la ciencia. Sobre este tema también me gustaría comentarles que un epistemólogo, Mariano Davis, sintetiza también, y lo voy a explicar brevemente, las características de la ciencia del siguiente modo. Ya es una cita en función de un autor, de un epistemólogo. Él dice que la ciencia tiene hasta 7 características, no 4, como están en la diapositiva. Mariano Davis dice que la ciencia es descriptiva, explicativa y es predictiva porque intenta describir los fenómenos que estudia explicando su funcionamiento
y además anticipando cómo se comportan o cómo se comportarían estos fenómenos en el futuro. Es decir, la ciencia también tiene que predecir las cosas que se van a dar en el futuro. O sea, por eso no solamente describe, no solamente explica la ciencia, sino que predice. O sea, en el futuro, si se dan estas condiciones, eh, van a aparecer ciertos hechos. O sea, es predictiva en el sentido de que si se dan ciertas causas, se va a dar ciertos efectos. Es importante la predictibilidad de la ciencia. Por ejemplo, las ciencias sociales son muy predictibles, o sea, tienen que predecir ciertos comportamientos. Por ejemplo, los politólogos también tratan de predecir ciertas situaciones políticas que se van a dar en el futuro, son analistas. No solamente describen y explican los problemas, por ejemplo, coyunturales que estamos viviendo en el país, por ejemplo, temas políticos, sino también predicen. Esas predicciones pueden ser discutibles y se discuten muchas veces. Y muchas veces, como yo veo, se equivocan. Por ejemplo, los economistas también tienen esta capacidad de predecir, o sea, describen y hacen un análisis de los hechos y tratan de predecir en función de esos hechos que vendrían a ser las causas de los efectos que va a venir. Por ejemplo, después de muchísimos años, estamos viendo de 200 años que supuestamente ha entrado un gobierno de izquierda en el país y tenemos, después de muchísimos años, después de más de 20 años, tenemos por primera vez un economista en la cartera de Economía y Finanzas que es de izquierda, que está siempre, y de acuerdo a sus escritos, a sus trabajos, es profesor de la Católica, este señor Franke. Él es un hombre que no cree en el sistema económico, por lo menos los escritos lo dicen, ahora dice otra cosa, ¿no? Claro, como buen político trata y ha sido su tarea de ganar adeptos, de ganar votos, pero sus escritos señalan claramente que es antisistema, que no cree en la libertad económica, una serie de cosas, y está en sus escritos, ¿no? Lo que dice ahora. Vamos a ver ahora si lo que cree lo lleva a la práctica y cómo lo va a llevar en todo caso a la práctica. Ahora, siguiendo ya a Mariano Davis, también la ciencia, dice en segundo lugar, la ciencia es metódica y sistemática porque sigue determinadas pautas o métodos para dar cuenta de sus investigaciones y se articula dentro de un sistema de teorías que lo sustentan. O sea, siempre la ciencia tiene que tener una metodología adecuada y además tiene que ser sistemática. Y toda ciencia responde siempre a teorías. No hay que confundir una teoría con la ciencia. Las teorías son los que dan fundamento a la ciencia o lo que sustentan, ¿no? Su trabajo articulan siempre con una teoría. En tercer lugar, dice Mariano Davis, la ciencia es contrastable, ya que sus teorías y sus métodos son públicos en el sentido de que la ciencia tiene que probar. O sea, por eso, por ejemplo, yo recuerdo que últimamente en el tema de la pandemia, en Quito se hizo investigaciones porque se creía que en la primera ola de la pandemia en la ciudad de Iquitos nos habíamos contagiado del coronavirus, el 70% de la población. Entonces hay un grupo de médicos y científicos loretanos que hicieron una publicación en una revista indexada, en una revista internacional. Y cualquier investigación no se publica en estas revistas. O sea, ahí se ve que hay un trabajo científico y que los resultados de una investigación tienen que ser públicos. Las teorías, los métodos tienen que ser públicos. O sea, ¿cuál ha sido la metodología que ha seguido este grupo de médicos que han hecho esta investigación con respecto a decir que en la ciudad de Iquitos, en la primera hora de la pandemia, nos habíamos contagiado el 70% de la población, etcétera? Entonces, la ciencia tiene que ser contrastable siempre por esta cuestión de que sus teorías y sus métodos y sus resultados
tienen que ser públicos. En cuarto lugar, Mariano Davis señala que la ciencia tiene que ser clara, tiene que ser precisa la ciencia, porque sus explicaciones deben estar exentos de toda ambigüedad. O sea, no se puede, no se admite que la ciencia sea ambigua. El lenguaje científico no tiene que ser ambiguo. Cuando se hace una investigación, no se podría adjetivar o poner, o sea, cuestiones que son inadmisibles en la tarea de un científico. Entonces, se exige claridad y precisión. En quinto lugar, Mariano Davis dice que la ciencia tiene que ser objetiva para evitar todos los medios la visión subjetiva del investigador, como ya lo acabamos de decir. O sea, objetividad es importante porque siempre el científico puede tener una visión subjetiva de las cosas, porque pertenece a un grupo político. Por ejemplo, los políticos son tremendos, no pueden ser científicos, son políticos. O sea, los politólogos, o sea, los que estudian sí el problema del poder, que es la política, la lucha por el poder es la política, entonces ellos sí tienen que despojarse de sus simpatías políticas. Pero yo he visto a lo largo de esta campaña, por ejemplo, solo para comentarles, que muchos analistas políticos, politólogos, eran muy subjetivos. No estaban haciendo nada absoluto. Tratan de ser objetivos, pero he visto en muchos de ellos de que detrás tienen una ideología, una simpatía, y eso se ve también en muchos de los periodistas, que yo también me daba mucha risa ver que trataban de ser objetivos, o sea, trataban de ser equivalentes, darle la posibilidad a un partido y al otro partido, o sea, tendrían que, o sea, eso es objetividad. Porque si ya tomas posición de algo, ya no eres objetivo. O sea, hay periodistas que abiertamente defendían al señor Castillo y hay otros abiertamente estaban contra de Castillo. Y muchos decían que toda la prensa no es cierto, ¿no? Por ejemplo, La República, el grupo La República, que ahora parece que está decepcionado de esta decisión que ha tomado el presidente a designar a una persona cuestionada por apología al terrorismo. Entonces, ahí se ve claramente de que ya han tomado partido, ya no son objetivos. Entonces, en la ciencia, o sea, el investigador tiene que despojarse de cualquier cuestión, de cualquier visión subjetiva. Y los politólogos, o sea, los analistas políticos, los científicos políticos, los politólogos que se llaman, tienen que despojarse porque muchos de los politólogos o analistas políticos, como le decía, tienen una filosofía, una ideología detrás, y esto tienen que tener mucho cuidado si es que quieren hacer un trabajo serio. Ahora, en sexto lugar, Mariano Davis, digamos, dice que la ciencia tiene que ser provisoria, porque el conocimiento probado hoy puede ser refutado mañana por un conocimiento superior. Y ahí está el tema de esta característica que decía Popper, de que la ciencia tiene que ser falsable. O sea, la ciencia no es religión. Entonces, una respuesta científica a determinados hechos eh, puede ser contradicha o puede ser refutado mañana más tarde por un conocimiento superior. Por ejemplo, en este tema de la pandemia, se creía que con la mascarilla y todo esto, y que nosotros al hablar contagiamos a la gente. Pero parece que se ha demostrado que el problema del coronavirus es que está en unos aerosoles, este virus está en el ambiente y eso es lo que contagia a las personas en los ambientes cerrados, en todo eso. Por eso en los ambientes públicos uno puede estar sin mascarilla, en un parque, por ejemplo, donde haya mucha gente, yo puedo estar sin mascarilla, pero que en ambientes cerrados hay estos aerosoles que son burbujas, que son imperceptibles al ojo humano y que ahí está el virus, ¿no? Entonces, eso parece la OMC, el Organismo Mundial de Salud, lo acaba de decir. O sea, esto del distanciamiento, o sea,
la estrategia para contrarrestar el contagio parece que ha fallado y sigue fallando hasta hoy. Y finalmente, la última característica, siguiendo a este autor Mariano Davis, la ciencia tiene que ser crítica para cuestionar permanentemente el saber provisorio, porque siempre los saberes son provisorios, que aún no han sido refutados. O sea, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, la ciencia no es religión. La ciencia siempre tiene la posibilidad y tiene que tener la posibilidad de ser refutado, de refutarse. Entonces, siempre hay que tomar con pinza lo que dice la ciencia. Ah, ¿y por qué? Porque ya estamos en un nivel de epistemología, de filosofía de la ciencia. Evidentemente, el científico muchas veces no piensa o no cree en, o sea, no cuestiona su quehacer, no cuestiona la propia actividad de la ciencia. Bueno, ellos están abocados a hacer sus investigaciones. Los que hacen filosofía de la ciencia sí tienen esta capacidad de poder cuestionar el conocimiento, las metodologías, los resultados, etcétera, etcétera. Por eso Popper decía que era un epistemólogo, que la ciencia necesariamente tiene que ser falsable, aparte de las otras características. Ahora veamos, siguiendo ya para ir terminando la clase, veamos la clasificación de las ciencias. Hay un filósofo argentino, Mario Bunge, que decía que las ciencias son, hay dos tipos de ciencias, las ciencias no fácticas y las ciencias fácticas, decía, pero esa es una posición con respecto a la clasificación de las ciencias. Y siguiendo esta clasificación de ciencias fácticas y ciencias de alguna manera razonables o de la razón o teóricas, el derecho, desde el punto de vista de esta clasificación, sería una ciencia fáctica, una ciencia social. Ya se ha probado que las ciencias jurídicas, el derecho como conocimiento, el derecho como ciencia no es una ciencia empírica. Y por eso en la diapositiva está que las ciencias pueden clasificarse siguiendo a un epistemólogo norteamericano, Carl Hempel. Él dice que las ciencias son de tres tipos, ya de alguna manera apartándose de lo que nos dice Mario Bunge, un filósofo epistemólogo argentino. Las ciencias son empíricas, según Hempel, no empíricas y normativas. Entonces ya se ha rechazado que las ciencias jurídicas o el derecho sea una ciencia empírica, sino una ciencia normativa. Ahora, las ciencias empíricas son aquellas que pretenden explorar, describir, explicar y predecir qué cosas, hechos, fenómenos naturales o fenómenos sociales. Sus enunciados siempre deben ser confrontados con nuestra experiencia, por eso son empíricas. O sea, cualquier resultado de la ciencia, o sea, una hipótesis provisional, siempre tiene que ser verificado en la realidad para aceptar esta respuesta o para rechazar esa respuesta provisional, o sea, esa hipótesis. O sea, las hipótesis tienen que ser verificadas en la realidad. Estas ciencias empíricas se subdividen en dos, que son las ciencias naturales, o sea, la física, la química, la biología, etcétera, y también están las ciencias sociales, es decir, la sociología, la ciencia política y la economía, que sí son ciencias sociales. Por otro lado, están las ciencias no empíricas, que son aquellas que sus proposiciones o enunciados no tienen referencia con los hechos, o sea, no tienen referencia con la realidad, son la matemática pura y la lógica pura, porque hay matemáticas aplicadas y lógicas aplicadas que sí vendrían a ser de alguna manera un tipo de ciencia empírica o de ciencias empíricas. Y finalmente, Hempel da una clasificación que nos respalda, por lo menos a los que creemos que el derecho es ciencia, que hay un tipo, según Hempel,
de ciencias llamadas las ciencias normativas, que son aquellas que estudian normas, como la moral y el derecho. No son exactas ni buscan la verdad como las empíricas, sino que son, dice Hempel, prescripciones encausatorias dirigidas a la conducta social, pero sin depender de ella. O sea, no depende, por eso no es una ciencia empírica, porque se trata de prescripciones encausatorias, es decir, ¿qué cosa hace una ciencia normativa o qué debería ser? Explicar y describir y predecir las conductas de las personas en función de las normas. O sea, se explican y se describen normas. Esa es la tarea del jurista. Si ustedes revisan cualquier manual de derecho civil, de derecho penal, muchas de las instituciones que hacen los juristas es describir, habla por ejemplo de los antecedentes de la norma, de dónde se ha tomado la norma, una descripción de la norma en su estructura interna, etcétera, etcétera, y luego lo que va a hacer es o sea, describe la norma y luego trata de explicar la norma, describe, explica y trata de dar una interpretación y va a predecir también cómo va a ser el comportamiento de las personas en función de la norma. Esa es la tarea de los juristas y según Hempel vendría a ser un tipo de ciencia diferente a las ciencias empíricas y a las ciencias evidentemente no empíricas. Entonces, si queremos, hay gente que definitivamente cree que el derecho no es ciencia y tiene sus razones, pero yo cuestiono a veces estas afirmaciones porque a veces hablan sin tener un fundamento, una base en la epistemología, en la clasificación de la ciencia. Habría que preguntarles a estos señores que dicen que el derecho, y abogados y juristas que dicen que el derecho no es ciencia, preguntarles primero qué entienden por ciencia y qué cosas, y cómo se clasifican las ciencias para determinar y decir finalmente, dar afirmaciones en el sentido de que el derecho no sería una ciencia. Obviamente, por ejemplo, hay un famoso jurista alemán del siglo XIX que señalaba que la ciencia jurídica, la jurisprudencia, no era ciencia. Pero el problema de comparar al derecho, a las tareas que hacen los juristas, con lo que hace un matemático, con lo que hace un biólogo, con lo que hace un físico, evidentemente eh, vamos a llegar a conclusiones como la que arribó este famoso jurista Kirchmann, un jurista alemán del siglo XIX. Pero evidentemente este señor no entendía, claro, de acuerdo los conocimientos que tenía de su época, no entendía lo que es la actividad propia de los juristas y no entendía evidentemente nada de cuestiones de epistemología. O sea, no sabía filosofía de la ciencia, en otras palabras, pero se aventuró a decir, y él decía una cosa cierta, decía, eh, después de estudiar, por ejemplo, yo les voy a dar luego mi punto de vista de lo que me pasó. Después de escribir cientos de libros analizando una norma, una ley, una constitución, y de un porrazo, o sea, de un porrazo decía, de un plumazo, modificando la ley, todo lo escrito se tiraba al tacho. O sea, lo que me pasó, o sea, yo estudié la Constitución del año 79, he comprado libros de la Constitución del 79 y el 93 me cambiaron la Constitución. Y la pregunta que nos hacemos y que mucha gente se hace, bueno, Kirchmann tenía razón porque esos libros ya son obsoletos, ya no sirven. Y es lo más falso que hay. Yo consulto estos libros porque muchas de las instituciones que tenía y tiene la Constitución del 79, lo tiene la Constitución del 93. Hay cosas que han cambiado, sí, pero
no es cierto tampoco que de un plumazo todo lo escrito, todo lo analizado quede en saco roto, en vacío. Eso tampoco es cierto. Entonces, Kirchmann no dijo, o sea, de acuerdo a su percepción, no dijo lo que realmente era. Porque los libros que yo tengo de los comentarios a la Constitución del 79 me son muy útiles en muchos temas. En otros puede que ya no sean, pero en muchísimos temas, porque las instituciones del derecho constitucional son de alguna manera, al menos en los pueblos democráticos, son uno solo. Por eso a esta gente que ahora está en el poder y que quiere modificar la Constitución, cuando se les pregunta qué cosa quieres modificar de la Constitución, no saben decirte o no quieren decirte porque sus intenciones son antidemocráticas. Sus intenciones son para perpetuarse en el poder, para tener de pronto un partido único, etcétera, etcétera, o para cambiar por ejemplo, el señor Castillo habló de una norma que protege las inversiones como contratos ley. Eso se puede modificar sin necesidad de hacer una asamblea constituyente. Entonces, habría que tener mucho cuidado en estos asuntos. O sea, cuando se habla de las ciencias y las ciencias normativas. Entonces, cuando nos dicen que quieren cambiar una constitución, más bien son caprichos ideológicos, políticos. A veces yo pienso que, bueno, como Fujimori les ha ganado la guerra militar y parece que no la guerra política, evidentemente son gente que quieren cambiar porque consideran que esta constitución nace de una dictadura y no saben, parece que no quieren reconocer la historia del Perú, que todas las constituciones que se han dado en el Perú son fruto de dictaduras, son fruto de rompimientos del sistema democrático que en un momento se tuvieron que corregir. Entonces la constitución del 79 es producto de una dictadura, la dictadura militar, y tenía que haber un tránsito. La constitución del 93 evidentemente nace de una dictadura, de un golpe cívico-militar que le dio Fujimori y era necesaria una constitución. Muchísimas de las normas constitucionales se han sido modificadas. Incluso se le ha sacado la firma de la constitución del señor Fujimori. Entonces, por el capricho de querer cambiar una constitución sin haber leído la constitución, yo no sé si el señor Castillo, por ejemplo, el presidente ha leído la constitución, o los que creen, o los que dicen que se debe cambiar esta constitución, si es que realmente han leído la constitución o si conocen la constitución. Eh, pero en fin, son cuestiones que hay que tener mucho cuidado. Entonces, volviendo ya al tema, la ciencia, las ciencias jurídicas son ciencias normativas porque explican normas, describen normas, predicen las conductas de las personas en función de las normas. Puede decir que esta norma es contraproducente, esta norma va a generar tal cosa, o sea, eso es ciencia normativa. Esa tarea la hacen los juristas, los científicos del derecho, porque los juristas o los abogados que hacemos o que hacen ciencia no son considerados como científicos, pero sí como juristas, porque hacen esta tarea de describir, explicar y predecir conductas futuras en función de la norma. O tratan, dice, esto va a encauzar, esto va a generar tal cosa, etcétera, etcétera. Esa es la tarea del jurista, que viene a ser el investigador, el científico del derecho, el que utiliza metodología científica para hacer estas descripciones, estas explicaciones y estas predicciones futuras. Bien, eso es en cuanto a la clasificación de las ciencias y finalmente, para ir terminando la clase, hay que precisar ahora que no todo conocimiento es científico.
creo que la mayor cantidad de los conocimientos no son científicos. Por ejemplo, los conocimientos vulgares o precientíficos evidentemente no son científicos, porque la comprobación de estas afirmaciones o estos hechos siempre son contingentes, accidentales y particulares, o sea, no tienen una metodología de comprobación. Entonces, hay este conocimiento precientífico que muchas veces ayuda definitivamente a desarrollar posteriormente un conocimiento científico. Ahora, en tercer lugar, se dice que hay un conocimiento científico, o sea, es el que trata de reducir la variedad cambiante de los fenómenos a algo permanente. Además, la ciencia se propone explicar los fenómenos, como ya lo dijimos. Cuando se da un cambio en la realidad, tenemos de él un cierto conocimiento. Pero si no sabemos cuál es la condición necesaria que lo produce, no tenemos conocimiento científico. Solo cuando se ha descubierto la condición que lo determinan, es decir, su causa, el hecho queda explicado. ¿Cuál es la razón de estas neumonías y todo el problema que hemos tenido con la pandemia? Es producto de un virus. ¿Cuál es la causa de las enfermedades y de la neumonía que ha generado el virus? O sea, cuando ya sabemos que hay un virus y que genera esto, ya conocemos, ya tenemos un conocimiento científico. Y luego ya la tarea está cómo combatir médicamente este problema. Ahora, luego está el conocimiento filosófico. Se dice que es la ciencia que investiga la legitimidad de todo conocimiento científico, o sea, es el instrumento espiritual de que se vale el investigador y los fundamentos en que se apoya para sacar sus conclusiones. O sea, el conocimiento filosófico es un conocimiento ya aplicándole netamente a lo que es la epistemología. El conocimiento filosófico lo que hace es dar legitimidad. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de que este presidente es legalmente el presidente porque ha sido proclamado, ha sido elegido, proclamado por el Jurado Nacional, y nosotros como abogados tenemos que respetar las decisiones de las instituciones democráticas de este país y de las autoridades del jurado electoral. Pero otra cosa es que hay un grupo de gente, no poca, que no cree que este señor haya ganado limpiamente estas elecciones. Entonces ahí viene el problema de que si tiene o no tiene legitimidad, que es otra cosa. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Entonces, en el tema de la ciencia, la filosofía le da legitimidad a un conocimiento científico. La filosofía, o sea, ya haciendo filosofía de la ciencia y haciendo epistemología, eh, el filósofo le va a dar legitimidad diciendo, bueno, estos métodos que ha utilizado, estas variables que ha utilizado, estas teorías que ha utilizado para hacer su investigación son las correctas, o sea, están bien. Entonces, tiene legitimidad estas investigaciones. O sea, el conocimiento tiene legitimidad. O sea, muy importante ese detalle. Y finalmente, para ir terminando la clase, se dice que hay un conocimiento místico, y este sí es una cosa muy discutible para muchos epistemólogos. No se puede hablar de un conocimiento místico, porque una de las características también de todo conocimiento es que los conocimientos se tienen que transmitir, deben ser transmisibles. ¿Y cuál es el problema de un conocimiento, entre comillas, místico? Es que, por ejemplo, si uno ha percibido la presencia de Dios o de un ángel o de la Virgen o de lo que sea, muchas veces esta percepción son muy subjetivas o muy particulares de una persona. Entonces hay personas que dicen, yo siento la presencia de alguien o de Dios acá, pero no lo puede, el otro no lo siente, a su costado no lo siente. Entonces,
ese es el problema de lo que se llama, de lo que se denomina conocimiento místico, y por eso, y en ese sentido, no habría un conocimiento místico, pero hay gente que considera que sí es una forma de conocimiento. Entonces se dan cuenta que no todo conocimiento es científico, pero quizá lo más importante para el desarrollo de la ciencia, de la humanidad, de la tecnología, tiene que ver con el conocimiento científico. Y el conocimiento científico, como ya lo hemos dicho, siempre puede ser refutado y debería encontrarse su contradicción, su refutación, su no comprobación, porque si no, la ciencia no se desarrollaría. Entonces es importante esta característica de la ciencia, su falsabilidad, como decía Karl Popper. Entonces, con eso estaríamos terminando nuestra clase. Ahora sí entraríamos a una segunda parte, que es conversar sobre alguna inquietud, alguna duda que ustedes tienen.